el jueves que viene me toca a mí. Me toca a mí porque voy a dar una conferencia sobre Juan Vidal Ramos, el arquitecto importante de Alicante, que además soy un sobrino nieto de Juan Vidal. Esa conferencia ya la di hace 5 años, pero en plena pandemia, y éramos limitados a 18 personas con la mascarilla. Entonces, de la frustración, voy a hacerla de nuevo con más gente, y creo que será interesante porque habrá proyección en pantalla de sus obras, etcétera, etcétera. Entonces, eso será el viernes próximo, el jueves próximo, en esta misma mesa, y en fin, y nada más. Y entonces les dejo con nuestro amigo y todo lo que nos va a enseñar hoy sobre Schoenberg. Adelante, maestro. Muchas gracias. Perdón, ¿a qué hora es la conferencia? A las 8:30. Después de la misa. ¿Y la suya? A la misma hora, así Muchas gracias por venir a todos una vez más, sobre todo a este compositor que tiene fama del más difícil, fama merecida. Trataré de hacerlo lo más ameno posible, hablando también de temas relacionados con él, como Kafka, Freud, el cine, la música de cine, muy relacionado con Schoenberg. Y vengo con la camiseta equipada. Preguntaba Carlos de qué equipo se había inscrito o había formado parte Schoenberg. No, la camiseta es totalmente correcta porque el número 12 corresponde a la gran invención revolucionaria de Schoenberg, que es el dodecafonismo, que luego explicaré lo que es. O sea que este número 12 es completamente correcto. No es una camiseta de encargo, es una camiseta que uno puede comprar por internet. Todavía quedan algunos pocos fanáticos de Schoenberg. Y he traído algo de material. Estos libros para mí son muy especiales. Es la correspondencia entre Schoenberg y Berg. Berg es el de la semana próxima. Hablaremos de Berg y las mujeres fatales. Berg era alumno de Schoenberg. Este es el primer tomo, este es el segundo tomo de la correspondencia, y esta es la correspondencia de Schoenberg con Alma Mahler. Estos libros yo los tengo en un lugar muy especial en el salón. Son los únicos que tengo de una forma totalmente destacada, lo cual significa, quiere decir claramente que significa mucho para mí, evidentemente, por eso los tengo ahí. Porque los dos compositores son para mí importantísimos en mi vida. Y estas son las 5 banderas que corresponden a las 5 nacionalidades que tuvo Schoenberg. Más bien 4 y media, porque la quinta era la que quería tener y no llegó a tener porque se murió. Austria, Checoslovaquia, Alemania, Estados Unidos e Israel. Lo explicaré después. Es simplemente para justificar o motivar por qué tengo aquí, por qué esta introducción, porque si no diréis, bueno, ¿y estas banderas que hacen aquí? Pues ya está explicado de qué vienen las banderas. Voy a empezar con una foto mía, con la misma camiseta, y está tomada en el Museo Schoenberg de Viena, o Centro Schoenberg de Viena. Los cuadros que hay detrás corresponden a Schoenberg, es un autorretrato. Schoenberg también era pintor, más de eso después. Y la otra es su primera mujer, Matilde, la hermana de Zemlinsky. Precisamente este libro de Zemlinsky, que lo podría haber puesto aquí también, es decir, Matilde era hermana de Zemlinsky y esposa de Schoenberg. Y este cuadro de Zemlinsky que está en el libro, es un libro mío, es de Schoenberg, que pintó a Zemlinsky. Esta foto está tomada del mismo museo también, es decir, es una foto que tomé yo del museo, y hace referencia al nacimiento de Dorotea Nuria, en realidad llamada Nuria, en Barcelona, precisamente. Barcelona, como pone, lo entenderéis mejor que en alemán. El 7 de mayo de 1932, la niña se parece como a su padre y tal. Bien. Schoenberg con casi 60 años tenía cuando tuvo a Nuria, no Dorotea. El nombre de Dorotea, ella se ha llamado siempre Nuria. Esta es la esposa, otra vez, la primera esposa. Esta es otra foto tomada en el museo. Es cuando Schoenberg obtiene la nacionalidad estadounidense, certificado, que como pone aquí, si lo veis aquí arriba, pone Former Nationality Checoslovaquia.
Luego explicaré por qué Checoslovaquia, luego explicaré el origen de estas diferentes nacionalidades. Bien, como digo, es una foto tomada del museo, tomada por mí mismo. Esta foto también está tomada en el museo, como veis es Nueva York, 1934, que corresponde al periodo americano, pues el alegre padre en Chautauqua, Holiday Resort de vacaciones de verano en el estado de Nueva York. Y esta foto también está tomada en el museo, ya estamos en el 42-43, está con sus 3 hijos, Arnold Schoenberg con sus 3 hijos, Nuria, que ya ha crecido ya un poquito, y los 2 chicos. Uno de ellos sería un famoso juez en Estados Unidos que jugaría el caso Simpson. Bien, pues aquí tenemos a Schoenberg, ya 42-43, Schoenberg está en Los Ángeles, con papá. Luego hablaremos de las edades. Esta foto también está tomada en el museo. La palabra Uraufurung en alemán significa estreno o estreno mundial. Es el estreno mundial de una obra muy famosa, muy conocida de Schoenberg, que se llama Pierrot Lunaire, más de esto después. Y esta foto también tomada en el museo corresponde al gabinete de estudio de Schoenberg, de estudio, más que de estudio sería de composición, en el cual Schoenberg trabajaba en Los Ángeles. Después de su fallecimiento se transfirió este gabinete, exactamente como lo dejó en el momento de su muerte, al Museo Schoenberg de Viena. Esta foto corresponde a la entrada del museo, con la misma camiseta y con el señor Schoenberg al lado mío. Y ahí lo tenemos, Arnold Schoenberg Center también, en el mismo lugar. Y esto es el cementerio principal, exactamente se llama Central Friedhof, en traducción, cementerio central en Viena. Quien está en la foto ya sabemos quién es. Y la tumba es de Schoenberg, que no se ve bien, le ha puesto una tumba un poco más moderna. Aquí se ve un poco más. Y aquí la placa se lee regular. Abajo se lee Arnold Schoenberg, aquí con las fechas. Schoenberg murió en Los Ángeles, pero se trasladó, sus restos mortales se trasladaron a Viena. Esta foto corresponde al programa del Museo Schoenberg, o la exposición actual, porque a lo largo de mi vida he pertenecido a muchas sociedades musicales. En un momento dado estaba como en 4 o 5 de Wagner, luego me quedé solo en Bayreuth, clubs de orquestas, etc. Pues después de un largo itinerario y periplo, la única sociedad en la que yo permanezco, la única sociedad musical, la única sociedad que pago una pequeña cuota, una pequeña aportación, es la Sociedad Schoenberg de Viena. Bien, será algo sentimental o será quizás porque se lo merezca. Para mí Schoenberg es un compositor muy importante. Explicaré después por qué. Esto es el folleto de la exposición. Hacen exposiciones lógicamente dedicadas a Schoenberg, la exposición actual. Es el folleto que recibimos los socios. Y esta foto está tomada hace solo 2 semanas o 10 días en Berlín. Y no es de Schoenberg, pero es de una persona extraordinariamente importante para Schoenberg, que es Franz Schreker, un compositor hoy quizás todavía menos conocido que él. Una auténtica desgracia que no se ha conocido, porque es un compositor absolutamente genial, que era el director del Conservatorio de Berlín cuando falleció de un infarto cuando entraron los nazis en el poder, porque era judío, Schoenberg también era judío. Y esta es la tumba de Schreker en el cementerio de Berlín. Tenía curiosidad por visitarla y hacerle una foto. Y la tengo con la camisa además de Berlin I Love Schreker. Bien, entrando en aquí tenemos las fechas de nacimiento. Nace en Viena, septiembre 1834, en una familia judía ortodoxa. Y ahora diréis, ¿esto qué es? Vale, esto es la tarta de la vida. Es algo de lo que hablaba Schoenberg. El otro día, o el mes pasado, cuando hablábamos de Janáček, comentábamos cómo Janáček decía lo importante que era el tiempo y que somos, dije yo la frase, que me gusta mucho, nos dicen somos lo que comemos, bien, eso será en lo físico. Y otros dicen o decimos, somos en lo que dedicamos nuestro tiempo. Porque es así, depende de lo que dedicamos nuestro tiempo, somos. Es evidente que el tiempo nos puede venir condicionado porque estamos obligados a trabajar 8 horas, algunos más, algunos menos,
pero hay una gran parte del tiempo que es selectiva, que uno elige lo que quiere hacer. Y la Tarta de la Vida es un argumento no solo de Schomburg, pero él era un gran defensor de esta teoría. La teoría de Schomburg es que la vida está compuesta de distintos trozos. En su caso, pues la música, lógicamente, que era su actividad en distintas facetas, profesor, compositor, director de orquesta. Luego está la familia, está la mujer, están los hijos, están las aficiones. Y depende de cómo organicemos la tarta de nuestra vida, seremos una cosa u otra. Y en esto Schomburg era perfecto. Yo es que tengo una admiración muy grande por Schomburg. Si hay un compositor que yo con el que quisiera hablar, si pudiera resucitar y prolongarme el tiempo, sería Schomburg, no sería Mozart. Mucho más interesante Schomburg desde todos los puntos de vista. Él lo llevaba muy bien esto, es decir, fue un excelente padre de familia, no era nada mujeriego, tuvo 2 matrimonios, pero porque su primera mujer se murió, más de esto después. Hizo hijos con la primera, 2, hizo hijos con la segunda, 3, y tenía una plena dedicación a la familia. Siendo una persona genial, eso no significaba que no le dedicara ese tiempo tan necesario a la familia y que a la vez lo dedicara a sus tareas, a la vez se concentrara muy especialmente en dar una gran formación a sus hijos para el futuro. Y esto es la tarta de la vida. No es que sea la tarta de la vida de Schomburg, esta foto la he sacado de internet, de tarta de la vida, pero es un poco la filosofía de decir, no, las personas que se obsesionan con un solo tema y solo se dedican a una sola cosa, tiene una vida muy imperfecta. Y uno puede ser genial y a la vez ser un magnífico padre de familia, que es una cosa muy importante, por supuesto. Bien, más fotos de Schomburg, estas ya no son del museo, estas están sacadas de internet. Bueno, pues aquí tenemos con los 3 hijos y su segunda esposa. Los Ángeles, lógicamente, al lado de Hollywood. La misma familia, un poquito más mayores ya. Esta es Nuria, la que era bebé antes, la que se ve a la derecha, vuestra izquierda, o vuestra derecha, mejor dicho, a mi izquierda. La chica Nuria, se ve que es un papá ya un poquito mayor, parece papá abuelo, pero bueno, luego veremos las edades. Está aquí Schomburg, lo vemos en la esquina ahí con los chicos y un grupo de amigos delante de su casa en Los Ángeles. Las fotos vienen muy bien para conocer a la gente. Claro, fotos de Mozart o de Beethoven no hay, de Schomburg hay unas cuantas. Esta es con Nuria, ya Nuria un poco más mayor, Nuria sigue viva, tiene 90 años ahora. Y aquí los tenemos también al grupo, a la segunda familia, por así decirlo. Es decir, los 2 hijos mayores quedaron en Europa y la segunda familia con su esposa y los 3 niños. Y este, ¿sabéis quién es? Es Albert Einstein. Eran amigos, los 2 judíos también, los 2 emigraron a Estados Unidos y tuvieron una cierta relación. Más de esto después también. Y este es el propio Schomburg pintado por Schomburg. Él se veía así. Y esto diré, ¿y este quién es? Pues este señor de la foto que está con smoking, sería la palabra, es uno de los abogados más famosos de Estados Unidos. ¿Y para qué traiga aquí un abogado de famoso? Porque es el nieto de Schomburg. Nieto directo, vivo. Es más joven que yo, nació en el 66. Se le ha dedicado una película, más de esto después, y es uno de los abogados más conocidos de Estados Unidos y está con sus hijos, con lo cual es la prolongación es hijo además del juez del caso Simpson, que estaba de pequeñito y la gente va creciendo, se va haciendo más mayor. Y me parece muy lógica la foto porque trae pues, la continuidad de la familia. A mí esto es una cosa que me gusta mucho, siempre me encanta investigar en los compositores cómo han seguido después. Pues en el caso de Mozart, por ejemplo, pues tuvo 2 hijos, uno se murió, el otro no tuvo hijos, se acabó. Beethoven no tuvo hijos, hay otros casos que se pueden investigar, pero no te han quedado en nada. Pero Schomburg no, porque hasta el nieto es genial, en otra actividad, pero es genial. Porque, en fin, uno no llega a ser uno de los abogados más famosos de Estados Unidos y por tanto del mundo si no tiene un toque de genialidad, lógicamente. Bien, lo dejo. Esta es la introducción. Pasamos ahora a los protagonistas de las fotos, por centrar quiénes son. Los 2 primeros hijos, bueno, los 2 primeros hijos no los tenemos en las fotos, mejor aquí. Los 2 primeros hijos del primer matrimonio, Gertrude y George, vale, no puedo hablar de tanto, hijos del primer matrimonio con Matilde Zemlinsky. Los segundos, Nuria, que ya sabemos quién es, y está aquí en la foto, de blanco.
Nuria nació en Barcelona, más sobre Barcelona y por qué Somber en Barcelona, porque no fue que estuviera ahí pasando el fin de semana. Cuando tenía Somber, el papá, 58 años. Ronald, que es el que fue juez, 63 años tenía Somber. Y el más pequeño, Lawrence, tenía 67 años. Somber, por centrar un poco su vida y las fotos que acabamos de exhibir. El famoso nieto abogado nació en 1966. Dicho esto, de cuándo a cuándo, porque esto es fundamental, siempre digo yo que es esencial, cuándo ha escrito el compositor las obras y qué ha pasado en ese periodo. ¿Cuándo escribe Somber sus obras? Lo que importa no es solo cuando viva la gente, importa cuando los escriba. Rossini se retiró súper pronto, con 38 años, ya nace que empezó a escribir obras geniales con 53. Somber escribió de 1900 a 1950, exactamente. Pues vaya que 50 años, ¿eh? Vaya que 50 años. Los más intensos de toda la historia mundial. No ha habido 50 años más intensos nunca en toda la historia de la humanidad en el que hayan pasado tantas cosas. Pero es que esto es importantísimo para entender la obra de Somber, que no es fría en absoluto. De fría no tiene nada. En todo caso, frío sería Stravinsky, su competidor. Él no. Es una obra tremendamente implicada en los acontecimientos que ocurrieron durante ese periodo. ¿Cuáles son? Muy brevemente, están en la mente de todos, pero los voy a centrar en relación con Somber, porque en todos esos acontecimientos él no fue espectador, él fue participante activo. Primer acontecimiento, el cambio de siglo, es Freud, judío de Viena, unas calles de donde vivía Somber, en fin, muy importante la presencia de Freud, de lo que hablaremos después. El cambio de siglo, la decadencia del Imperio Austrohúngaro, todo eso lo vivió en primera persona, porque además él era de provincias, entre comillas, por eso lo de Checoslovaquia. El origen es Bratislava, que entonces se llamaba Pressburg, es la actual Eslovaquia, porque sabemos que Chequia y Eslovaquia fueron un mismo país durante un tiempo. Bien, ese es el primer acontecimiento. Segundo acontecimiento, Primera Guerra Mundial. La vive en primera persona, no de espectador. ¿Por qué? Porque es soldado. Participa en la Guerra Mundial como soldado, muy cerca de Hitler. Lógicamente pertenecían al mismo ejército. Los dos eran austriacos. Es verdad que Hitler era austriaco, no alemán. Por tanto, lo vive en primera persona y el drama que significa enorme la Primera Guerra Mundial, que es un drama terrible. ¿Qué vive a continuación Somber a partir del 19 hasta el 33? Pues el ascenso de su compañero de ejército, el ascenso del otro soldado, del otro cabo, del cabo Hitler. Vive el nazismo, pero es que en el caso de Somber era judío de padre, madre y Espíritu Santo. Quiero decir con esto, que era totalmente judío. Había nacido en una familia judía, en un barrio judío, antiguo gueto judío, con lo cual, pues ya sabemos que Hitler, pues mucha simpatía por los judíos no tenía. Y Hitler era un enemigo total de Somber, absoluto y total, por dos motivos. Primero, porque era judío, con eso ya hubiera sobrado, pero es que encima odiaba totalmente su música, la consideraba el más degenerado de todos los degenerados. Y fue el que encabezó la exposición de música degenerada del 38 como el más degenerado de todos los degenerados según Hitler. Claro, vuelve a vivirlo en primera persona. ¿Por qué lo vive en primera persona? Porque el ascenso del nazismo lo vive en primera persona. Cuando Schrecker, de la tumba que estoy en la foto de hace 2 semanas, le llama al Conservatorio de Berlín, le coloca como profesor, ya tiene una buena posición allí, está muy bien, Hitler gana las elecciones. Y ya sabemos lo que pasa, pues que tiene que salir huyendo. ¿Y dónde se tiene que ir? Primero a París y luego, pues mejor nos vamos más lejos. Y se va a Estados Unidos. Es un exilio totalmente forzado. Otro acontecimiento más, por tanto, que vive la Segunda Guerra Mundial. No es soldado, pero sus hijos se han quedado en Europa, muchas familias se han quedado en Europa, mueren muchos, eran judíos, masacrados en campos de concentración. Luego, sigue siendo una vivencia en primera persona. ¿Y qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial y seguimos en primera persona? Que Somber se convierte en un protagonista absoluto de la independencia del Estado de Israel. Se postula incluso para presidente de Israel. Y le dedica varios años, antes y después de la guerra, a la creación del Estado de Israel. Más sobre esto después. ¿Por qué digo todo esto? Porque
esto es fundamental para entender su música. ¿Qué 50 años vivió la humanidad y qué 50 años vivió Schoenberg? No los vivió como espectador, ¿no? Los vivió como protagonista activo. Hago un paréntesis ahora en un tema que es mío personal en relación con Schoenberg, pero creo que es interesante en cualquier caso. Siempre estas anécdotas o historias son importantes. Cuando yo tenía 22 años, me nombraron crítico musical del diario Información, de aquí, de Alacant. Me nombraron pues porque me presenté, tenía unas cartas de recomendación muy bonitas, me había recomendado Daniel Barenboim, que ha sido director de la Ópera de Berlín hasta hace un año, problemas de salud lo ha tenido que dejar. También me había recomendado el presidente de la London Symphony, porque había trabajado en la London Symphony durante varios años, en el secretariado, administración, etc. Y gracias a Barenboim me había conseguido una carta de recomendación nada menos que del nieto de Wagner. Claro, pues tenía un currículum que, vamos, que impresionaba. Y entonces entré en el diario Información y al principio muy bien, pero ese año, 1985, yo tenía 22 años, fue el año inaugural del Festival de Música Contemporánea de Alicante. Festival que en ese momento tenía mucho auge, presupuesto alto, se hacían muchas cosas, el director era Tomás Marco, y todos, claro, pues tenían un cierto nivel ahí, los periódicos se vendían antes más que ahora, hacia las críticas, hacia las precríticas, eran bastantes artículos, todos me hablaban de Schoenberg, y yo pues no conocía prácticamente nada de Schoenberg, entonces me sentía bastante inútil, y a la vez la música que se interpretaba en parte pues me costaba lógicamente entender. ¿Qué es lo que todos me decían? No, Schoenberg es que es difícil, es que requiere una escucha reiterada, es que... Bueno, pues a continuación lo que hice, con 22 años, le dediqué 6 meses a escuchar solo Schoenberg. Hice otras cosas, por supuesto, en esos 6 meses, pero en cuanto a audiciones, de fondo y concentradas, con unas hora y media o 2 horas al día de audición concentrada quiere decir quedarse quieto y escuchar, me dediqué solo a Schoenberg, repitiendo. Era difícil, era muy difícil, no era difícil, era y es muy difícil, pero lo conseguí. Y eso me sirvió muchísimo. Siempre me han gustado los proyectos complicados, los proyectos difíciles. A mí las cosas fáciles no me gustan. Me sirvió tremendamente, me ayudó por supuesto en mi labor de crítico para los festivales posteriores y me enseñó, me hizo aprender cómo amar a Schoenberg y se ha quedado siempre ahí. Y ya como no hay ningún compositor más complicado que él, pues ya ha conseguido el 10. Cuando uno ya va a cosas más sencillas, aunque sean complicadas, pues lógicamente resulta más fácil. Ese es el reto de la dificultad, el apuntar a 10. Mucha gente tiende a apuntar en la vida a 5, a 6. Es como el estudiante que dice, bueno, pues voy a probar, voy a prepararme el examen para probar. Claro, hay bastantes posibilidades de que lo suspendas. Si te presentas un examen y lo llevas súper bien preparado para matrícula de honor y lo llevas perfecto, pues va a ser muy difícil que suspendas, que a lo mejor hasta sacas matrícula de honor. Pues eso fue un poco mi filosofía en torno a la música. Y Tomás Marco justo esta temporada ha estrenado una ópera en el Teatro Real de Madrid, por el cual sigue siendo un compositor relevante, hemos mantenido el contacto, he estado muchos años de director del festival, yo estuve yendo, hemos tenido muy buena relación, y él fue mi maestro en ese sentido en cuanto a la música contemporánea. Terminando con esta reflexión, Schoenberg es muy difícil. Lo he dicho, es el más difícil de todos los difíciles. La música clásica es una minoría, el 3% de la población más o menos, se calcula. La música del siglo XX, que se llama música contemporánea, es un poco absurdo, porque en todo caso la contemporánea sería la del siglo XXI, que por cierto, paréntesis, es más fácil que la del siglo XX. La música, porque hemos ido para atrás, la música del siglo XX es una minoría de la minoría, supongo que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Es decir, la minoría, Beethoven, Mozart, eso es una minoría, pero ya pues, otros compositores del siglo XX es minoría de la minoría. Pues Schoenberg es minoría de la minoría de la minoría. Hasta el punto de que es un compositor que prácticamente ha desaparecido del repertorio. No está, porque, y yo, muchas gracias por venir, traté de hacer el anuncio un poquito mejor, me quedé un poco preocupado el otro día con Jonathan, que éramos, no sé si éramos 7, ya le dije a Carlos que haríamos un programa más popular para el año que viene, pero Schoenberg asusta, y hay algunas obras que no son para asustar, luego hablaremos de eso. Me alegró muchísimo, como si fuera una cuestión afectiva, ayer mismo,
leer una noticia que tenía una doble alegría para mí relacionada con Somber. La doble alegría era la primera, que la Filarmónica de Berlín vuelve a Salzburgo para el Festival de Pascua, que Salzburgo es el festival de más prestigio del mundo, con todo motivo, también el más caro, entradas de ópera 500 euros por entrada. La Filarmónica de Berlín es la number one, y durante 13 años, por una pelea que hubo ahí, un enfrentamiento, pues se había ido a Baden-Baden, la Filarmónica de Berlín, durante el Festival de Pascua, que es un festival que hace solo la Filarmónica de Berlín, nada más. Bueno, pues la noticia es que volví a Salzburgo, lo cual ya me alegró. Pero más alegría todavía me llevé cuando vi el programa donde hacían una cosa totalmente original que pone en valor absoluto a Somber, que es hacer el Anillo de Wagner en 4 años, porque es un festival muy reducido, es un festival de una semana. Entonces hacen el primer año, léase 2026, El Oro del Rin, el segundo año, 2027, La Valquiria, y el tercer año, 2028, Mosés y Aarón, que es la ópera religiosa de Somber, la ópera judía de Somber, una de las grandes obras maestras de la historia, que se hace poquísimo porque es súper difícil. Y la ponen en medio del Anillo, es decir, luego siguen en 2029 con Sigfrido y 2030 con El Ocaso de los Dioses. Cuento esto como... ¿Por qué me alegró? Es un poco como se alegra cuando uno se alegra de los éxitos de un hijo o de una persona querida, de cualquier otra persona querida. Bueno, para mí Somber es una persona querida y digo, vaya, Festival de Salzburgo, Filarmónica de Berlín y por primera vez en la historia Moisés y Aarón. Y encima en medio del Anillo, que es súper publicidad. Pues así fue. Bien, he hecho esa introducción personal porque hay cosas en la vida, si llevamos arte, si incluimos el cine dentro del arte, que hay películas, por supuesto, de cine que son de arte mayor, otras que son de arte menor o no son arte. El cine creo que convendremos todos que es algo fácil, ¿no? Relativamente, hay películas también un poco complicadas de seguir. Bueno, nada llega a Somber. Pero ver una película es algo relativamente sencillo, es entretenido, se ve. La música, convendremos todos que es más difícil, en general, no digo la Somber, en general. Necesitas concentración, necesitas estar pendiente, necesitas repetición. Una película la ves una vez, igual no la repites más y ya está. La música, no, tienes que insistir, bien. Pues eso es lo que a mí me gusta y me atrae realmente de Somber, que es algo difícil. Y en lo que a mí respecta, considero que ha contribuido mucho a mi desarrollo intelectual. No hablo ya solo al desarrollo sentimental, a mi pasión por la música, etcétera, que también es importante, sino al desarrollo intelectual. Porque también convendremos que lo fácil no es bueno para la inteligencia o para el desarrollo de la inteligencia. Es decir, si el cine es fácil y uno ve una película y la película es fácil, eso no desarrolla la inteligencia. Será entretenido, será divertido, pasar un buen rato, si es una comedia me reiré. No digo que esas cosas estén mal, no digo que esté mal. Solo digo que la música desarrolla mucho la inteligencia. Es una convicción que tengo desde hace mucho tiempo, desde el principio, desde que empecé con 16, 17 años. Pero es que la música de Somber en particular, convendiendo la misma lógica, si la música desarrolla la inteligencia, la música difícil desarrolla la inteligencia más. Y si la música es más difícil todavía, pues la desarrollará más. ¿Por qué? Porque exige un nivel de concentración altísimo, y eso hace que la inteligencia se desarrolle. ¿Que sea bueno que se desarrolle la inteligencia? Sí, sin duda. Es mucho mejor ser inteligente que ser idiota. Y las neuronas se van deteriorando con el paso del tiempo, además. Las neuronas a partir de los 25 años ya se van muriendo. 25, 24, 25. Lo que pasa es que tenemos más experiencia, acumulamos más conocimientos, etc. Pero el Alzheimer y otras cosas pues surgen, no solo por eso, pero en una parte surgen porque no se cultiva la inteligencia. Basta a lo mejor a una persona mayor que la pongas a jugar al ajedrez 3 horas al día y no se va a deteriorar. Por el poner la escucha Somber puede ser un poco más complicado, un poco más difícil. Bien, esto es la introducción. Pasamos al capítulo primero, que es la vida de Somber. Vale, siguiendo este guión, el guión es para que os lo llevéis a casa porque no voy a hablar de todo lo que hay en el guión porque necesitaréis unas cuantas horas, pero como estoy preparando un libro, pues bueno, me ha servido para hacer un resumen que puede ser útil con muchos datos. Bien, la primera esposa es Matilde Zemlinsky, ya lo hemos dicho, hermana del compositor Zemlinsky, estuvieron juntos hasta su muerte en el 23, tuvieron 2 hijos. Hay un episodio muy dramático de la vida de Somber y de su esposa Matilde. ¿Cuál es el episodio? Somber le gustaba mucho la pintura, no solo le gustaba, era pintor.
empieza a pintar y se pone, bueno, este por cierto es el juez. Se ha saltado esta foto, la tenía que haber dicho. Este es el juez, este es el hijo, el bebé que veíamos de pequeñito, ya de mayor. El papá del abogado, para entendernos. El papá del abogado famoso. ¿Vale? Y esta es Nuria cuando se casa con un compositor, Luigi Nono. Esta foto y este es el abogado conocido. Y esta es la famosa película sobre el abogado que se llama La Dama de Oro. A lo mejor algunos la conocéis y a lo mejor no la atribuís en relación con Somber. Y esta es Silvia Nono, que es la hija de Nuria. Y, bueno, vamos a seguir con el guión que me estoy saltando. Matilde Zemlinsky. Matilde Zemlinsky, que es la chica de la foto, a ver si hay otra foto aquí, no, este es Somber de soldado. Matilde es esta chica que resulta que pues, le gusta mucho el sexo, o sea, bueno, está bien, en aquella época vienesa las mujeres estaban muy liberadas, ahora lo mismo más, supongo. No os conozco exactamente cómo estarían en aquella época, pero lo cierto es que a Matilde le gustaba mucho el sexo. Prueba de eso, pues que se acostaba con bastantes hombres, que se casó con Somber embarazada. Y el episodio dramático ocurre que Somber conoce a un pintor, entra una gran amistad con él, le enseña, se convierte en su maestro y le gusta mucho, le atrae mucho como personalidad, etc. Pero el problema es que a Matilde le atrae también, él era bastante más joven. Tenía en ese momento 22 años e inician una relación y Matilde deja a Somber, se va con el pintor y deja a los dos bebés. No los bebés luego que hemos visto de los Estados Unidos, los bebés primeros, que son no los tenemos en foto. Bueno, sí que, aquí sí que la tenemos en foto, la bebé. Bien, pues deja a los bebés, se va con el pintor, lo cual pues lógicamente a Somber no le cae muy bien que se vaya con el pintor. Sus colaboradores, sus amigos, Alban Berger de la próxima conferencia le insisten, Matilde, por favor, vuelve, tiene 2 niños pequeños, esto no puede ser, tal. Vuelve con él. Y Richard Gerster, el pintor, se suicida con 24 años. Y se suicida de una forma totalmente dramática. Y entonces los vieneses hacían premios a ver quién se suicidaba de la manera más original o más pronto. Parece una competición. Otto Weininger se suicidó con 23 años, el filósofo, se suicidó con 23 años pegándose un tiro en la casa de Beethoven, la última casa de Beethoven, y se subió y se pegó un tiro. Pues este se suicida, se cuelga y se cuelga con una cuerda y a la vez se apuñala. Y bien, pues lógicamente esto afectó mucho a Somber y a su mujer toda la historia. Y yo diría eso de las malas lenguas dicen, bueno, pues hay quien dice que la culpa del dodecafonismo o de la música, por decirlo vulgarmente, música rara, música tremendamente difícil, la tuvo este episodio, porque justo coincidió cronológicamente con el suicidio de su amigo pintor. Bien, esto en cuanto a la primera esposa. La segunda esposa ya la hemos visto en las fotos antes, se casaron en el 24, hermana de un violinista, pues siempre es lo mismo, hemos visto que tuvo 3 hijos, esto ya lo hemos dicho antes, es decir, tuvo 5 hijos en total. Somber, si pasamos la foto de los hijos ya nos vamos al número 3, Ronald Somber, nació en el 26, falleció en el 21, como digo aquí estuvo involucrado en el proceso relacionado con Simpson, no con el proceso principal, con uno de los procesos que tuvo este hombre, de agresión sexual. Luego está Nuria, que la hemos visto en las fotos antes, que se casó con el compositor italiano Luigi Nono, que aquí está. Luigi Nono es uno de los compositores más destacados desde la segunda mitad del siglo XX, más destacado quizás de Italia en esa segunda mitad. Y este es el matrimonio de Nuria. Este es el nieto abogado, que ya lo hemos dicho, Randolph Somber, y esta es la película que se le dedica. El protagonista de esta película es el abogado que entabla un juicio para rescatar un cuadro de Klimt que se llama La Dama de Oro. ¿La conocéis? Sí. Bueno, pues igual no sabíais que era el nieto de Somber, pues si no lo sabíais ya lo sabéis, que sigue vivo, está vivo y haciendo juicios. Va a cumplir 60 años el año que viene. Bien, y Silvia, esta chica de aquí, es la hija de Nuria Somber, ya sabemos quién es Nuria. Nuria es la chica joven que salía en las fotos, la que nació en Barcelona, y de Luigi Nono, que lo hemos visto aquí en las fotos. Es decir, esta pareja pues hace esta niña que se casa con un cineasta italiano también bastante conocido, a lo mejor vosotros que sois de tenerlo lo conocéis más, Nanni Moretti, con películas como Caro Diario y otras, pues bueno, también está relacionado con
von Somberg, porque pues se casó con esta chica con ascendencia directa de Somberg. Vale, hemos terminado el aspecto familiar, que a mí me parece muy curioso, y entramos en el siguiente capítulo de la conferencia, que son etapas y nacionalidades. Primera etapa, el Imperio Austrohúngaro. Pues aquí lo tenemos como soldado. Primera Guerra Mundial, Somberg fue soldado. Aquí lo tenemos también, se ve a varios, es el calvo que está abajo de la foto, ¿vale? El que está abajo de su gorra, que se le ve la calva, pues ese es Somberg, poco serio, está muy contento de estar pegando tiros. Por tanto, tenemos un primer periodo de Somberg en el cual él está en el Imperio Austrohúngaro y participa en la Primera Guerra Mundial. Alban Berg, del que hablaremos la semana que viene, también participa, y no solo eso, sino que le dedica una ópera a la guerra, que es Wozzeck, la Primera Guerra Mundial. Y lógicamente pues las secuelas de participar en una guerra, en fin, no es algo que sea muy brillante o muy maravilloso. Después de la guerra, Somberg se va a Berlín. Este es un libro de Somberg. Somberg, entre otras cosas, también escribía, no solo era pintor, tiene varios libros excelentes, tiene un tratado de armonía, que es de los más conocidos y famosos en la historia, en la música. Y aquí tenemos Berlín, concretamente la Alexanderplatz, el Berlín Este. Y está en Berlín hasta el año 32. En el año 32, Somberg se va a Barcelona. Y aquí lo tenemos en las Ramblas de Barcelona, o la Rambla, mejor dicho la Rambla que las Ramblas, la Rambla de Cataluña. Se habla de la Rambla porque hay varias Ramblas, pero está mejor dicho la Rambla. Está con Webern, con Anton Webern, que es su otro gran discípulo, en el año 32, que es el que pasa en Barcelona. Y ya tenemos una calle en Barcelona, Carrer Arnold Somberg, Barcelona. Y esta es la casa donde vivía en Barcelona, que se le había puesto un compositor español, que en mi opinión es el mejor compositor español de la historia, pero que a lo mejor muchos de vosotros no conocéis ni siquiera de nombre, que se llama Roberto Gerhard. Se exilió después del franquismo en Inglaterra y quizás por eso sea poco conocido aquí. Durante todo el periodo franquista estuvo totalmente prohibido. Y aquí tenemos a Somberg en Barcelona con su niña y con su mujer, porque Núria nació en Barcelona y por eso le pusieron Núria, que es un nombre muy catalán. Esto es en el Palau de la Música. ¿Por qué lo traigo? Porque Somberg dio conciertos en el Palau de la Música durante su estancia como director. Dirigió la orquesta Pau Casals, el famoso violonchelista español, y tenemos un programa muy interesante del 3 de abril del 32, donde hace solo Somberg, dirigiendo él, con Noche Transfigurada, Peleas en Melisande, 8 días del Opus 6, y para mi querido amigo Carlos, que quizás no la conozca, una brillantísima transcripción para orquesta del Preludio y Fuga en Mi mayor para órgano de Bach, es decir, adopta Bach para orquesta. Eso fue lo que dirigió en Barcelona. Todos los días Somberg iba aquí, porque también dentro de su tarta de la vida decía que había que hacer deporte una vez al día o 5 veces por semana. Entonces, pues unas 3-5 veces por semana jugaba al tenis. Y jugaba en este club de tenis. Lógicamente no tengo una foto del 32, es una foto actual, pero era este, porque lo he investigado, jugaba en el club de tenis La Salud y me he buscado la foto. Pues aquí tenemos el año Somberg en Barcelona. Y de Barcelona se va a Berlín en avión, por cierto, en avión, que era la primera vez que cogía un avión. Había pocos aviones de línea entonces, y no es que fuera muy millonario, pero se fue en avión, la niña era pequeña, etc. Viaje muy pesado en coche, porque tardaba bastante más. Y llega a Berlín y se encuentra con el desastre de que está Hitler en el poder y decir, mira, mejor me voy antes de que me maten. Y se va a Estados Unidos. Y aquí tenemos a Somberg en Hollywood, que es el siguiente periodo de su vida. Ya está en Estados Unidos el resto de su vida, porque la salud se le deteriora, sin duda, la vida ajetreada que había llevado, también tenía problemas de asma, coge diabetes y se queda hasta el final en Estados Unidos. Su deseo siempre, hablaremos de esto después, es irse a Israel, y aquí tenemos el sello de Israel, o un sello de Israel, del correo de Israel, con Somberg, en hebreo. Y por eso tenemos aquí las 5 banderas. La nacionalidad checoslovaca no la he explicado. La nacionalidad checoslovaca viene porque el origen de la familia y del padre es, lo he comentado antes, Bratislava, se llama Pressburg, en Eslovaquia. Entonces Somberg no llega cuando cae el imperio austrohúngaro. O sea, inicialmente es austriaco, porque los eslovacos eran austriacos, tenían todos la nacionalidad.
Pero al caer en el Imperio Austrohúngaro él recupera o no le dan la nacionalidad austriaca, se le da la nacionalidad checoslovaca. Por eso fue checoslovaca durante un periodo y luego fue alemán porque se instala en Berlín, que es un lugar principal de su obra. Bien, pasamos a la siguiente página de la conferencia o al siguiente capítulo, que es la Revolución de Schönberg. Entonces, por fin vais a saber, los que no lo sepan, lo del número 12, de qué viene, que es el dodecafonismo, y por eso viene la revolución, ¿vale? El dodecafonismo, como explico aquí, es un sistema de composición que rompe con la música tradicional y se basa en la organización de los 12 sonidos, es decir, do mayor, do menor, 12 notas, de manera igual, sin jerarquías tonales. Lo voy a explicar de una manera que se entienda mejor. Cuando escuchamos una obra normal, no me gusta la palabra normal, pero para que se entienda, una obra del siglo XVIII, del siglo XIX, la mayoría de las del XX, son tonales. Vosotros veis sinfonía en do menor, cuarteto en re mayor, así. Entonces tiene una tonalidad básica y eso es lo que nos hace que lo podamos seguir con mucha más facilidad. ¿Qué es lo que dice Schönberg? Eso está anticuado, que hay que cambiar el sistema. Ya había una tendencia a romper ese sistema. El primer acorde disonante es de Wagner en Tristán y Isolda y estamos en el 19. Hay disonancias también incluso en los últimos cuartetos de Beethoven. Él empieza siendo disonante, atonal. Atonal quiere decir que ya no hay un tono, una tonalidad principal, que no ya solo es do menor, sino varios. Pero él lo lleva ya al extremo absoluto. Algunos opinan que exagerado. Que es, no ya quiero una tonalidad, sino quiero que todas las notas sean iguales por en sí y que sean las 12 tonalidades todas por igual por en sí. Vosotros diríais, wow, pues eso debe sonar bien, debe sonar matemático, debe sonar, pues probarlo un poco, si ponéis algo en YouTube, poner obrado decafónica y veréis cómo suena. Suena absolutamente inteligible, suena tremendamente difícil, suena súper complicado, es muy complicado retener las melodías, o mejor dicho, prácticamente imposible. Y eso es la serie de 12 tonos, eso es el dodecafonismo, que las notas se repitan, o las tonalidades se repitan una a otra hasta que se han complementado las 12. Espero haberlo explicado bien. ¿Se ha entendido o lo explico más? Creo que más o menos se ha entendido. Eso es la revolución. Pasamos al siguiente capítulo. El siguiente capítulo son los protagonistas de la vida de Schönberg. A mí esto siempre me gusta mucho, es decir, la gente con la que tuvo relación, la gente que corresponde con la misma época, que le influyó. Esto siempre me parece algo muy relevante en cualquier compositor. Claro, en este caso, cuando hablamos de la primera mitad del siglo XX, pues podemos tener unos cuantos. Por hecho, un resumen. Primero, los críticos. Esto no tiene foto. Las críticas contra Schönberg fueron absolutamente destructivas, mucho peor que la consagración de la primavera de Stravinsky. Uno de sus conciertos acabó en pelea con agresiones físicas, teniendo que intervenir Mahler, diciendo, perdón, yo no entiendo tampoco la música de Schönberg, pero bueno, tiene derecho a escucharse y es joven y a lo mejor, pues mira, pues, igual él tiene razón, eso es lo que decía Mahler. Los críticos llegaron a publicar en las críticas que había que emprender una acción penal, tenemos un ilustre abogado con nosotros, es un poco rebuscada la demanda, acción penal por el delito contra la salud pública, porque estaba causando peligro a la salud pública, eso decían las críticas de los periódicos de Viena, y que había que encerrarlo en la cárcel, pero sin posibilidad de acceso a partituras, para que no se le deteriorara más la salud mental y no peligrara la de los demás. Claro, con los críticos tuvo una relación absoluta y totalmente desastrosa. La virtud de la diplomacia, esa no la tenía otras virtudes, pero la diplomacia no la tenía. Eso no le ayudó. Como ejemplo de que no tenía la virtud de la diplomacia, destaco que una obra que me encanta y que es relativamente fácil, que se llama Burrelieder, que es hiperromántica, la estrenó en Viena en 1912 y antes habían venido los estrenos de obras más complicadas, porque esa obra le llevó 12 años hacerla, había hecho una pausa, en fin, la estrenó más tarde, por explicarlo correctamente, de obras que eran más avanzadas. Cuando las otras se habían estrenado, las críticas habían sido destructivas, absolutas, esta obra, sin embargo, como es muy romántica, muy pasional, muy wagneriana, es Wagner plus, 250 intérpretes en escena, tuvo un enorme éxito. Pues Schönberg saludó al público de espaldas, ni siquiera diciendo, me habéis humillado durante estos años, pues ahora paso del éxito. Y hay que reconocer que no saludar al público está mal.
Pero lo que me maravilla de Somber es diciendo, mira, he triunfado, he tenido éxito, fíjate, puedo ganar dinero, más partituras de este estilo. Pues no, ahora no, pues no quiero seguir por este camino, no quiero hacer unas obras post-wagnerianas súper románticas, aunque me hayan llamado un genio absoluto del romanticismo. Pues no, yo ahora quiero hacer otra cosa completamente diferente, y si no le gusta a la gente, es su problema. Bueno, es una filosofía, evidentemente, desde el punto de vista económico es una filosofía desastrosa. Bien, siguiente protagonista, Brahms. Esto puede sorprender, porque en principio podríamos decir Brahms y Schönberg, no sé, no pegan mucho, ¿no? Bueno, primero hay que tener en cuenta que Brahms murió bastante tarde, ya murió a finales del 19, con lo cual coincide con Schönberg, porque Schönberg hemos visto que nace en 1874, coincide con la juventud de Schönberg. Y es que Schönberg era un gran admirador de Brahms, porque era un hombre tremendamente culto en todo, una cultura excepcional, y sobre todo una cultura musical excepcional. Y él decía que Brahms era un progresivo, él le llamaba Brahms el progresivo. Bueno, no le llamaba, hizo un libro llamado Brahms el progresivo. Claro, choca, ¿no? Decir, oye, el decafonismo, no, decía, vale, esto es que es una evolución de la música, yo lo he llevado aquí, pero yo respeto mucho lo anterior y me encanta lo anterior. Y hice una obra que a mí me parece mágica absolutamente y que os la recomiendo cuando volvéis a casa, que la pongáis en YouTube, que es esta. Esta versión está en la plataforma de Berlín, no se puede encontrar en YouTube así con esa versión, pero la obra sí, hay 4 o 5 versiones. Brahms, cuarteto para piano, y lo pone ahí en letra pequeña arriba, orchestrated by Schönberg. Es decir, ¿qué hizo él? Lo hizo varias veces, incluido Bach. Cogió una obra anterior y la orquestó. Es decir, coge el cuarteto para piano, que es cuarteto, y la hace para orquesta. Y es que suena mágico esto. Con la Filarmónica de Berlín Simon Rattle suena súper mágico. Yo la escuché, tengo una memoria de ese concierto muy especial. Yo la escuché con la Orquesta Nacional de Estados Unidos, en Washington, en el Kennedy Center, ese auditorio donde el estúpido imbécil del vicepresidente Vance le abuchearon con mucho... muy bien que hicieron el otro día, hace unos días, salió la noticia en el país. Y luego la orquesta la llevó de gira y la volví a escuchar en Madrid con la Orquesta Nacional de Estados Unidos. Y es que es mitad Brahms, mitad Schönberg. Y claro, suena de una manera, a ti que te gusta tanto Bach, podrías hacer la misma prueba con Bach. Suena mágico porque, raro no es difícil esa obra, ¿eh? Es súper original. Bien, por eso traigo a Brahms aquí, ¿vale? A este disco. Y este es también muy original y muy poco conocido también, que es las orquestaciones de valses de Johann Strauss. Vamos, de Johann Strauss a Schönberg no puede haber nada más diferente. Arreglados por Schönberg, Berg y Weber. Esto es un DVD también, es curiosísimo como lo hace, porque hace un arreglo, o sea, lo cambia, lo modifica, lo hace más moderno, es extraordinario, es absolutamente extraordinario. Richard Strauss, este es mi libro de Strauss, este no es el bebé de Strauss, este es el bebé de Alice Strauss, que es la hija del marido del hijo de Strauss, la hija de, a ver, lo explicaré, la hija, casada con el hijo de Strauss, ahora lo he dicho bien, este chiquito que todavía vive. Él era judío y ella era judía también. Bueno, traigo a Strauss aquí porque Strauss inicialmente apoyó mucho a Schönberg, le dio dinero, Mahler también, qué original, los Burrelieder magnífico, extraordinario. Pero luego cuando hizo ya las otras obras dodecafónicas, le dijo a Strauss Alma Mahler, Schönberg se ha vuelto loco, ha perdido la cabeza, está para llevarle a un psiquiátrico. Esto no lo llevan a la cárcel, sino al psiquiátrico. Ese hombre está para recoger nieve, fue la frase. Claro, esto no le sentó muy bien a Schönberg, ¿no? Mahler, el libro mío sobre los Mahler, le apoyó tremendamente, le apoyó todo el tiempo. Lo que pasa es que se murió, desgraciadamente Mahler murió con 50 años, le apoyó hasta el final. Es más, cuando murió, la última frase es: qué pena Schönberg, ¿quién se va a ocupar ahora de él? Y aquí cogió el turno Alma, su mujer, que la tenemos aquí, que en la frase del libro dice que quisiera vivir tanto tiempo como agradecido podía estar, de Schönberg a Alma Mahler, por el agradecimiento, por la ayuda económica, porque además el chaval tuvo 5 hijos, y haciendo obras de decafónicas no se gana mucho. Bien, Alma Mahler, esta es Alma Mahler ya, pero bastante más mayor y más gordita, es decir, que es la época final de... Bueno, se murió antes Schönberg que ella. Schönberg era 5 años mayor, aquí he puesto las edades,
Zemlinsky, que ya hemos visto quién es, antes he enseñado el libro, este retrato es de Schomberg. Zemlinsky es el marido, fue el primer profesor que tuvo Schomberg, un poco más mayor que él, 2 años mayor, pero fue el que le enseñó. Stravinsky, pintado por Picasso, tuvo una relación, esta es complejísima, se odiaban totalmente, vivían en Hollywood los dos, a escasa distancia, 1 kilómetro de distancia, no se vieron nunca. Y se muere Schomberg y Stravinsky se fanatiza por Schomberg. Y se dice que Schomberg es lo mejor que hay y cambia de estilo completamente los 20 años de su vida y se dedica a hacer obras dodecafónicas. Es decir, el que había hecho El pájaro de fuego, La consagración de la primavera, etc., obras fáciles, pues se dedica a hacer obras extraordinariamente complicadas en el estilo de Schomberg. Otro protagonista es Kurt Weill, es mi libro sobre Kurt Weill. Kurt Weill es estricto contemporáneo y era el segundo más odiado por Hitler, porque Kurt Weill tenía judío, además este tenía un pedigrí especial, era judío del siglo XIV, la familia, y además de sinagoga, rabinos, etc. En fin. Bueno, coincidieron completamente y fue alumno de Schomberg. Lo que pasa es que Kurt Weill dijo: esto del dodecafonismo no me va mucho, mejor yo hago la ópera de los 3 peniques, obras más populares, y luego se dedicó a hacer musicales en Estados Unidos, muy respetables y muy buenos, pero musicales, todo lo contrario. Alban Berg, este es un cuadro de Alban Berg pintado por Schomberg. Schomberg retrata a su discípulo, de Alban Berg ya hablaremos la semana que viene, y aquí he puesto un link a un artículo que publiqué sobre Alban Berg y su ópera en Legal Today. Webern, su otro gran alumno, son la trilogía de la segunda escuela de Viena. La primera es Mozart, Beethoven, Haydn, la segunda es Schomberg, Berg, Webern. Webern es un caso totalmente dramático porque murió en septiembre del 45, asesinado por un soldado de Estados Unidos, de forma fortuita. Había salido de su casa antes del toque de queda, estaba tomando un cigarrillo allí en Salzburgo, al lado del lago, y hizo pim pum fuego y lo mataron. El que hubiera podido ser el compositor más destacado del siglo XX. Septiembre del 45, ya había terminado la Guerra Mundial. Bien, el siguiente es el que he dicho antes, Roberto Gerhard, compositor español, y será importante en cuanto que hay un libro de cartas entre Roberto Gerhard y Arnold Schomberg. Edición crítica de Paloma Ortiz de Urbina, que suena muy español. Roberto Gerhard, en cualquier caso, aunque no suene muy español, es español. Vale, el siguiente es Hitler y el filósofo Ludwig Wittgenstein, que fueron compañeros de cole, nacidos con 6 días de diferencia, compañeros de clase. Esta es una foto de clase. La foto es más grande, he sacado la foto solo con los... La foto hay más gente, me refiero que hay 20 o 30, la típica foto de clase. Wittgenstein sacaba las mejores notas, era un alumno prodigio. Hitler era un desastre, repitió curso. Y se dice, la palabra se dice no me gusta, está muy mal dicho por mí lo de se dice. Hay algunas opiniones críticas que consideran que el antijudaísmo de Hitler nace de ahí, porque lógicamente Wittgenstein era judío, muy judío, una de las familias o la más rica de Viena, judía. Y bueno, pues eso de que el otro fuera más listo que él, pues no le sentó muy bien en el cole. Estaban en el cole en Linz, en Austria. ¿Y por qué lo traigo aquí en cualquier caso? Pues porque Wittgenstein y Schomberg tienen mucha relación. Schomberg conocía muy bien la filosofía de Wittgenstein, son estrictos contemporáneos, los dos son judíos, los dos son de Viena y son de la misma época, claro. Esta serie me encanta, El despertar del mal, y me gusta mucho en relación con Schomberg porque coge la época de Hitler justo hasta que llega al poder, es decir, lo que es menos conocido, y la recomiendo plenamente. Es 3 horas, es cortita, y es la época en la que se desarrolla Schomberg también, claro. ¿Y este quién es, que está en la foto? A ver si me lo adivináis quién es. ¿Quién es el que está en la foto? Es un compositor muy popular. Sí, pues este es Gershwin, efectivamente. ¿Y a quién está pintando? A Schomberg, en Los Ángeles. Gershwin jugaban al tenis, hacían dobles con Charlie Chaplin también. Y Gershwin, que es muy conocido por Rhapsody in Blue, pues también hacía sus pinitos como pintor, y aquí lo tenemos pintando a su amigo Schomberg. Schomberg admiraba a Gershwin, que su música era completamente distinta, era un hombre que sabía ser tolerante con otras cosas.
Y de broma le decía, mira, yo en realidad tengo que aprender de ti porque tú eres el que ganas dinero, yo no. O sea que poco voy a enseñarte. Esa misma broma la contarán también, no sé si es broma o real, la contarán en relación con Ravel cuando Jesús fue a Ravel a que le diera clases y Ravel dijo, no, mira, mejor me enseñas tú. Bien, este es George Gershwin. Y este es un libro de Thomas Mann, que es en la versión cine, que ¿por qué lo traigo aquí? Porque el protagonista es Schoenberg, el protagonista de esta película y del libro, del famoso libro de Thomas Mann, que hace un pacto con el diablo, Schoenberg, que le lleva a inventar el sistema dodecafónico y además es sifilítico. A Schoenberg le sentó muy mal, rompieron relaciones, porque no le llama Schoenberg, le llama de otra manera, pero evidentemente es Schoenberg, porque habla del compositor que ha inventado el sistema dodecafónico, de cómo es este sistema, lo explica, asesorado por Adorno, un musicólogo, en fin. Es muy interesante la película en cualquier caso, y el libro también. Bien, tenían además la misma edad, nacieron con 2 meses de diferencia. Vale, nos vamos al siguiente capítulo, que es Schoenberg y la creación del Estado de Israel. Bien, Schoenberg nace judío, nace en una familia judía. En un momento dado, por conveniencia, lo mismo que hizo Mahler, que también era judío, y además Padre, Madre y Espíritu Santo. Cuando digo este Padre, Madre y Espíritu Santo, quiere decir que son familias judías de raigambre, de tiempo, sin matrimonios mixtos. Cuando ve que eso de ser judío pues no está muy de moda y se convierte, curiosamente se convierte al protestantismo, que no se entiende muy bien por qué se convierte al protestantismo, porque la religión oficial de Austria es la católica, o sea, hubiera sido más lógico hacer lo que hizo Mahler, que es convertirse al catolicismo. Pero bueno, él se convierte al protestantismo. Y cuando ve que las cosas se estropean y que no le ha servido de nada convertirse y que encima le han expulsado y que eso no vale de nada, se va a París en el 32, justo antes de irse a Estados Unidos, de vuelta de Berlín, a principios del 33 es justo, y en esta sinagoga que está en la foto, preciosa sinagoga de París, por cierto, que os la recomiendo plenamente para los que no la conozcáis, se reconvierte al judaísmo. Y el padrino además es Marc Chagall, el famoso pintor, también judío, que actúa como padrino. Esto lo traigo porque este documental, que es magnífico de la BBC, son 6 horas. Entre los acontecimientos que trae en relación con el judaísmo está la conversión de Schoenberg, y el autor del documental se va y graba en la propia sinagoga diciendo aquí se convirtió el famoso compositor Albert Schoenberg, retornó al judaísmo, etc. Vale, cuando retorna al judaísmo ya retorna convencido absolutamente, y desde el principio dice que lo que hay que hacer es crear el Estado de Israel, y que le va a dedicar los siguientes años no a componer, sino a apoyar la creación del Estado de Israel. Aquí tenemos una obra de Schoenberg con Lidres, un tema religioso judío totalmente, en hebreo, el texto está en hebreo. Aquí tenemos un sobreviviente en Varsovia, esto es sobre, lógicamente Varsovia hablamos de los crímenes nazis, texto en inglés, en alemán y en hebreo. Y aquí tenemos, no es lo siguiente que tiene, lo que he puesto es 4 points for Jewry, quiere decir los 4 puntos para el judaísmo. Schoenberg hizo un tratado de lo que era esencial para el judaísmo, de cómo debía configurarse el Estado de Israel, de qué aspectos eran esenciales. Y escribió una obra teatral, el chico escribió mucho, llamada The Biblische Weg, aquí lo tenemos dentro, que quiere decir el camino bíblico. Esto es una obra teatral, insisto, que no llevaba música, sobre lo esencial que era el judaísmo, la importancia del judaísmo, o sea que tenemos un judío reconverso absolutamente fanatizado. La siguiente obra que tenemos aquí, no, esta no es, lo siguiente lo he puesto en texto es, es esta, perdón, esta es lo del Biblische Weg, que está aquí dentro, y esta, dreimal tausend Jahre, quiere decir 3000 años en definitiva, o 3 veces 1000 años. ¿Por qué? Porque es la refundación del Estado de Israel como 3000 años después. La siguiente obra que hace, son las últimas obras que hace además, o sea, con su convicción. ¿Cómo se llama la obra? Se llama Israel Existe Again. Israel Existe Again, que está en YouTube, si ponéis Israel Existe Again, la dejo incompleta. Bueno, pues tenemos claramente pues, su relación con el Estado de Israel. Como he introducido antes, él se patrocinó como líder del judaísmo y posible presidente del Estado de Israel. No, lógicamente no fue nombrado presidente de Israel, pero sí fue nombrado presidente de la Academia de Música de Israel.
quiso emigrar a Israel y fue la salud la que se lo impidió, estaba ya bastante deteriorado y murió en el 51, porque si no, él siempre dijo desde hace muchos años que su sueño era ser ciudadano de un Estado de Israel cuando todavía no existía y vivir en Jerusalén. Bien, nos vamos a Schönberg y Freud. Esta es una película que le encanta a uno de nuestros asistentes, mi querido amigo y catedrático de la universidad, La pasión secreta, que es una película sobre Freud, que por eso la he traído aquí. El guión fue escrito por Jean-Paul Sartre. Esta es otra película preciosa sobre Freud, hace referencia a Sabine Spielrein, Freud y Jung. Jung, que es el sucesor inicial de Freud, luego a Freud le molesta mucho que se entable una relación sentimental con una paciente, con Sabina, y finalmente pues no le nombra sucesor. Esta es una película sobre la misma historia, italiana preciosa, sobre la relación entre Sabina y Jung. Esta es una película que tiene dos protagonistas, que son Freud y Mahler, que hace referencia a la extensa sesión psicoanalítica Mahler auf der Couch, significa Mahler en el diván. Extensa sesión psicoanalítica entre Mahler y Freud, con lo cual está todo el tiempo Freud y Mahler contándole sus recuerdos, sus problemas, lo que le pasa con Alma, que Alma le va a dejar por Gropius, etcétera, etcétera. Y esta película es muy reciente, la peor de todas. A mí no me gusta especialmente, pero bueno, creo que para estar actualizado la he visto, hay que traerla aquí. Es de 2023. Este señor es C.S. Lewis, conocido por las crónicas de Narnia, particularmente, y hace referencia pues, la etapa final de Freud, el encuentro entre Freud y Lewis, el lesbianismo de su hija. Está en Prime la película para los que la quieran ver y tener su propia opinión, porque bueno, yo no soy una entusiasta, no es una película para volver a ver, pero en fin, una vez se ve bien. Películas influenciadas en las teorías de Freud y con influencias psicoanalíticas. Primero, ¿por qué traigo esto? Porque Schönberg era súper fanático de Freud, conocía muy bien sus libros, su obra operística es muy freudiana, hablo de la obra de Schönberg. Por tanto, bueno, tener un poco de cultura cinematográfica de primer nivel tampoco está mal. La relación es extensa, pero he traído solo algunas fotos. La primera de Hitchcock es una película estupenda con Gregory Peck y Ingrid Bergman, que es psicoanálisis, y tiene una escena, una secuencia onírica que fue diseñada por Dalí. Una película espléndida, magnífica. La siguiente que traigo está también Vértigo de Hitchcock, pero luego hablaré de ella. Traigo El ángel exterminador de Buñuel, que me encanta, tiene música de Scarlatti. Yo tengo también a juzgar mucho las películas por la música que tiene, música de Scarlatti en parte. Y esta es una crítica social total de los hombres como borregos, de los que, como la mayoría de las personas siguen lo que hacen los demás. Y no puede salirse de esa que lo hacen los demás. Y por eso aparecen ovejas también en la película, es muy simbólico. Y como cuesta mucho romper esa inercia. Pues uno tiende a contagiarse o a seguir lo que hacen los demás pues para poder tener un tema de conversación, o no sé muy bien, pero una multiplicidad de razones. Y El ángel exterminador es muy curioso porque pienso que es la primera vez en la historia de la música que se ha hecho una ópera sobre una película. Es decir, primero se hizo la película y después se ha hecho una ópera basada en la película. No es que se haya cogido la película. Eso yo creo que no ha ocurrido nunca. Además, es espléndida. De Thomas Adès, que es uno de los mejores compositores del momento, y con el Metropolitan de Nueva York, que está ahí en la plataforma del Met. Bien, la siguiente que traigo es Persona de Bergman. ¿Por qué? Porque esta, aunque hablaremos luego un poco más del dodecafonismo del cine, tiene música dodecafónica. La verdad es que la película es una sesión psicoanalítica en donde el psicoanalista que tiene que analizar acaba siendo el sujeto analizado, porque es la paciente la que le analiza. Interesantísima. No es fácil, pero bueno, es cine al fin y al cabo. Cine, por muy complicado que sea, sigue siendo cine. La naranja mecánica también está muy relacionada con el psicoanálisis, y la música es preciosa. La abertura de Guillaume Tell de Rossini, que no me cansaré de repetir, que es una ópera en francés, aquí en la Maison de France, y que es la última ópera de Rossini, la gran obra maestra de Rossini, aunque no sea la más conocida. Y Un chant en français, y la novena de Beethoven. Mahler de Ken Russell es súper psicoanalítica, totalmente. Como he puesto ahí, Mahler en un contexto fuertemente influenciado por el psicoanálisis freudiano. Hay más películas en esta relación para el que tenga interés en conocer más, pero no voy a hablar de todas porque no terminaría nunca.
Y esto no es una película, esto es un musical de Kurt Weill. Kurt Weill es el que hemos hablado antes, que era alumno de Sonberg, que se pasó a la competencia, por así decirlo. Él fue a Estados Unidos, pero en lugar de ir a Los Ángeles, se quedó en Broadway y se dedicó a hacer musicales. Y este musical, ¿por qué lo traigo? Porque es un musical, Lady in the Dark significa en la oscuridad de que es un musical sobre el psicoanálisis, terapia psicoanalística, tuvo mucho éxito, otros tuvieron más. En cualquier caso la música es buenísima, porque la música de Kurt Weill es espléndida, y es de Kurt Weill. Y los lyrics, es decir, el texto es de Ira Gershwin, que Ira parece una mujer, pero es un hombre, es el hermano de George Gershwin, el del retrato, el del Rhapsody in Blue, una musical magnífico. Hay una versión cine también, que no está también la versión cine. Bien, saltamos de capítulo. Sonberg y Kafka. ¿Por qué Sonberg y Kafka? Pues lo mismo de siempre. Misma época, los dos judíos, en realidad alemanes, porque Kafka escribía en alemán. Bueno, si ponemos en realidad los dos eran checos. Bueno, checo uno, eslovaco el otro. Si a Sonberg lo consideramos eslovaco. Y esta serie es reciente, es de ahora mismo, y tiene unos meses solo y es soberbia. La recomiendo plena y totalmente. 7 horas, o mejor dicho, 7 episodios de 50 minutos. Una serie alemana, pero está con subtítulos en inglés y no sé si hay algún subtítulo más. En inglés, desde luego, están los subtítulos. No está disponible en plataformas de momento, seguro que la pondrán en alguna plataforma. Yo la he adquirido en DVD. Y es Kafka de verdad, es decir, se ve a Kafka porque Kafka era abogado. Ayer publiqué un artículo, sí, lo he puesto aquí, un artículo sobre el abogado Kafka en Legal Today, justo ayer. Kafka era un abogado, pero era abogado no que estudió Derecho, no, es que ejerció de abogado, hizo juicios, y no sé si comentan sus juicios, su estrategia, se ven los juicios en la película, se ve cómo interviene, cómo comienza el tribunal, su frialdad analítica, pero su extraordinaria preparación de los temas y cómo se preparan muy bien los juicios. Él trabajaba en una empresa de seguros como abogado y le encargaban los asuntos más complicados. Y además, como lo hacía tan bien, consiguió un trabajo a mitad de jornada. Dijo, mira, yo como os hago tan buen trabajo, me dejáis que solo trabaje a la mitad de jornada, el dinero me trae sin cuidado, me da lo mismo, y a cambio la otra mitad me dejáis escribir. Esta película es el proceso, esta es otra de Kafka, esta me gusta menos, pero está bastante bien, porque mezcla las novelas con su vida personal. Claro, cuando uno ha visto la serie esta, pero es interesante también. El proceso de Orson Welles es una película absolutamente soberbia. Tú que eres abogado, es que no sé si conoces la obra o la película, es lo absurdo de los procesos judiciales, la estupidez, en tantos casos, no siempre, claro, de la justicia, lo enrevesado de los juzgados llenos de papeles y papeles y papeles, y la película, que es de Orson Welles, hace Orson Welles además de director y de abogado. Es decir, uno de los roles es el abogado del acusado. Esta película pone el castillo ahí, es que no lo he encontrado, está en YouTube está, no, en YouTube no, en Filmin. Si buscáis el castillo Filmin, ahí está, no he encontrado la foto. Esta es fabulosa, absolutamente fabulosa, sobre el castillo de las... Hay una alemana que no está tan bien, y las otras que he visto, porque a mí Kafka siempre me ha interesado mucho, no están a nivel. Pero esta obra, esta es absolutamente espléndida, recomendación plena. La siguiente, que está en YouTube, esta es gratis, la otra es Filmin. Bueno, Filmin es la mejor plataforma que hay de cine, le pega 1000 patadas a Netflix y a cualquier otra cosa. Está todas las de Hitchcock, todas las películas de Hitchcock, las de Fritz Lang, en fin. O sea, como han aumentado mucho la capacidad de los servidores, han aumentado mucho también la cantidad de películas que hay ahora en estas plataformas. Claro que en Netflix el 95% es basura y allí al contrario, y el 95% es de gran calidad. Esta película está en YouTube puro, ¿vale? 1 hora y 20 minutos, y es también absolutamente soberbia. Es la otra gran novela de Kafka, de la metamorfosis. Se transforma el protagonista, es insecto gigante, es espectacular. Bien, acabamos Sonberg y Kafka y nos vamos a Sonberg en la pintura. ¿De quién es este cuadro? De Sonberg. Un poco relacionado con su música. La mirada roja. No he querido traer más cuadros de Sonberg porque, bueno, pues son tantas cosas. Este cuadro sí que es muy importante traerlo aquí, de Kandinsky. ¿Quién es Kandinsky? Pues como supongo que sabréis, es el inventor del arte o la pintura abstracta. Relación con Sonberg, toda la del mundo mundial, porque eran íntimos amigos.
No solo eso, sino que Kandinsky dijo que él se había inspirado para hacer la pintura abstracta en el sistema dodecafónico de Schoenberg. Y la verdad es que las dos cosas guardan mucha relación, porque el sistema dodecafónico es una revolución absoluta, estaremos de acuerdo, ¿no? Y la pintura abstracta es una revolución absoluta, porque lógicamente la pintura abstracta es un cambio completo de lo que había anteriormente. Pero es que además, Schoenberg era pintor, como he dicho, y Kandinsky le metió en el mismo movimiento el famoso del Blaue Reiter, o el jinete azul, y hicieron exposiciones conjuntas. Y Kandinsky tenía un problema neurológico que se llama sinestesia, que como explico aquí consiste en la unión de dos o más sentidos. Kandinsky veía colores cuando escuchaba música. Entonces él pondría más colores, pero con dos me sobra. El rojo son violines y el amarillo para él eran trompetas. Por tanto, Kandinsky y Schoenberg sí. La relación terminó muy mal por culpa de Kandinsky, porque Kandinsky en un momento dado dijo que respetaba tremendamente a Schoenberg como persona, que era admirable como persona y como artista, pero no lo respetaba como judío. Claro, evidentemente pues eso no le sentó muy bien, era un comentario totalmente antisemita y se acabó la relación. Picasso, ¿por qué Picasso? Porque esto, que es una composición, Picasso tiene varios cuadros musicales. Este cuadro es Hombre con clarinete. ¿Por qué? Pues porque realmente Picasso en un momento dado se encaminaba totalmente hacia la abstracción. Este cuadro es lo que llamamos el periodo cubista, y la relación con Schoenberg también es evidente, primero porque son escritos contemporáneos y segundo porque es la revolución que hizo Schoenberg y la llevó a la música. Luego Picasso echó atrás, es decir, es más conservador, pero en un momento dado sí que lo llevó a esa situación. Paul Klee, todavía más, porque Paul Klee y Schoenberg, esos fueron íntimos amigos totalmente y no se les pasó, eso ya, esa vista no se les pasó. A Schoenberg le encantaba la gente que eran pintores además. Y este cuadro se llama Fuga en rojo, o Fugue in Rot. Y es que se ve un cuadro musical, es como unas fugas, en definitiva, lo que está pintando ahí Paul Klee. Klimt, esta película de Malkovich que no me entusiasma, pero bueno, se ve con cierto interés. Es estricto contemporáneo de Schoenberg, los dos eran íntimos amigos de Mahler, etcétera, etcétera. Y Schiele, que esta película sí que es soberbia, que es un pintor de la misma época, aunque murió extraordinariamente joven, murió con 28 años, pues también guarda una relación total con Schoenberg en ese sentido. Saltamos de capítulo. Schoenberg en el cine. Primero tenemos aquí la Universidad de California en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque Schoenberg fue profesor de composición de 1935 a 1944. Y lógicamente pues sabemos que Hollywood está en Los Ángeles, es un barrio de Los Ángeles, y muchos de sus alumnos eran alumnos que han sido luego destacados compositores cinematográficos o que lo querían era hacer eso, hacer dinero más fácil siendo músicos de cine. Esta foto, ¿por qué la traigo aquí otra vez? Por la segunda obra, música de acompañamiento de una escena de cine. ¿Quién hace la música de acompañamiento de una escena de cine? Schoenberg. Schoenberg escribió la música de acompañamiento de una escena de cine para una película que quería hacer él con decorados o puesta en escena de Kandinsky, nada menos. Que luego pues, ya sabemos que la relación se torció. ¿Y por qué? Porque es que esta obra ha sido motivo de inspiración para Hermann, que lo vemos ahora, y para otros muchos compositores, porque se han inspirado totalmente en Schoenberg y en esta obra particularmente de Schoenberg, que si la escucháis, la obra, es decir, pero esto me suena a banda sonora, esto me suena a una película muy conocida, claro, porque anda que no han sacado de ahí. Bien, Stravinsky lo llamó, y eso que Stravinsky no era muy pro Schoenberg, The best piece of real film music ever written, la mejor pieza de música de cine nunca escrita. ¿Quién le impulsa para hacerlo? El Reker, el de Mi foto en la tumba, le impulsa diciendo, no, tienes que hacer música de cine porque esto es lo que hay y tal. ¿Qué es lo que le pasó a Schoenberg en Los Ángeles? Que dijo, bueno, música de cine muy bien, yo os hago las películas, pero la música para la película. Pero no me tocáis nada, ¿eh? Yo lo hago como yo quiero, claro, pues eso va a ser que no. Porque la música de cine es 2 minutos aquí, ahora 1 minuto y medio aquí, ahora te cortamos. De lo que has hecho de 70 minutos te vamos a dejar solo 20. Pues no se entendieron. Qué lástima. Ah, y muy importante en relación con esta partitura de cine. Él mismo puso los movimientos de la partitura. Que los movimientos son Drohende, amenaza,
Gefahr, peligro, Angst, miedo y catástrofe, catástrofe. Es lo mismo, la misma palabra. Es muy cinematográfico, en definitiva, muy cinematográfico, totalmente. Y a continuación hago la pregunta, ¿por qué la música dodecafónica funciona bien en el terror? Porque esto es verdad. Vosotros, todos los que estáis aquí, claro que habéis escuchado música dodecafónica, y bastante. Porque habréis visto muchas películas que tienen música dodecafónica. Lo que pasa es que está disimulado porque os concentráis más en la partitura no, al contrario, en la imagen y no en la música. Pero la habéis escuchado con imagen, que muchas veces la música dodecafónica suena sola, es decir, suena sin palabras. Y pregunto, ¿por qué? Por la falta de tonalidad. Al no tener un centro tonal definido, se rompe la expectativa del oído humano y crea sensación de angustia, de desconcierto. Por eso va bien para el cine. Incertidumbre y caos, porque se utilizan combinaciones disonantes, cambios de dinámica, lo que hace que el espectador esté inquieto. Asociaciones psicológicas, muy importante esto. En el cine la música tonal es alegría, tristeza, amor, vale. La dodecafonia, ¿qué sugiere? Lo desconocido, lo perturbador, lo que nos inquieta, porque eso es lo que nos sugiere. Efectos experimentales, sí, orquestaciones agresivas, clústeres, por eso funciona también en el cine. Ejemplos de cine que he traído, donde de música dodecafónica habría muchos, pero he traído 3. El Resplandor de Kubrick, ahí es clarísimo. La banda sonora utiliza Penderecki, polimorfia, y Ligeti, lontano. Es totalmente atonal con técnicas de dodecafonismo para crear un ambiente de terror. Psicosis, esta es la más conocida de todas. De Hitchcock, Bernard Herrmann, del que hablaremos ahora, emplea técnicas atonales para aumentar la tensión, especialmente en la famosa escena de la ducha. En esa escena de la ducha son los clústeres de solo cuerdas, además, no hay acompañamiento de metales ni de madera, y crea esa sensación terrorífica a través de la escena. El Exorcista, también. El Exorcista no es una mala película, o sea, para los que no la conozcan, hablo de la clásica, de la del 73. No es una mala película en absoluto, porque no es exagerada en cuanto al terror, y eso es una historia, y al final es espectacular e imprevisible. Tiene música de Penderecki, que además está clavada la música, y es que no sé si se lo dijo al director o alguien se lo sugirió. Es una ópera de Penderecki que se llama Los Diablos de Ludum, que es sobre posesión demoníaca, que es de lo que trata el tema. Claro, es que yo me quedé asombrado cuando la vi. Digo, vaya, o sea, ¿cómo lo ha clavado este hombre? No sale luego en los títulos de crédito, lo que pasa es que vamos, lo pude reconocer sin ninguna dificultad porque es una ópera que me encanta. Y Polimorfia, que es justo la misma que luego utilizó Kubrick, Polimorfia de Penderecki, que es la misma que utilizó Kubrick. También obras de Henze y de Weber, que es el alumno, el que mató al soldado de Estados Unidos. 5 piezas para orquesta que intensifican esa sensación de horror. Lamentablemente son fragmentos cortos, no utiliza tanta música este director. Y fuera del cine de terror tenemos la famosa Odisea en el espacio de Kubrick, que tiene 4 composiciones atonales de Ligeti, totalmente dodecafónicas. Y muy interesante la historia porque Ligeti lo utilizó Kubrick porque se lo sugirieron, no sé por qué lo utilizó, o lo conocería la obra. Y Ligeti fue un día al cine, vio la película, dijo, pero si esto es una música, me la han quitado, me quitan mi música, este señor no me ha pedido permiso. Parece ser que Kubrick había pedido permiso a la editorial, pero no tuvo la gentileza de pedírselo a Ligeti, por lo cual tampoco pudo haber luego al final el proceso judicial porque no tenía argumento Ligeti para demandar. Le vino bien para coger una cierta reputación. Bien, seguimos con cine y estamos con Fritz Lang. Fritz Lang es un gran director judío, exactamente de la misma época de Schönberg y con vidas paralelas. ¿Por qué vidas paralelas? Primero porque eran judíos, los dos estaban en Berlín y los dos tuvieron que salir huyendo y los dos se fueron a Los Ángeles, Schönberg a hacer sus cosas dodecafónicas y Fritz Lang a hacer magníficas películas. Esta película es una de las clásicas maravillosas de la historia del cine, Metrópolis. Y esta segunda película, Los Nibelungos, también de Fritz Lang. Las 2 bandas sonoras son espectaculares, no son dodecafónicas, pero si las traigo aquí es porque, como he dicho, la correlación es clarísima entre los dos. Es muy curioso porque eran las 2 películas favoritas de Hitler. Era la tercera de Los Nibelungos, la vio como 40 o 50 veces. A Goebbels también le encantaba Metrópolis.
para los que no la conocéis os la recomiendo plenamente. Y hay una adaptación, en Filmin hay una horrible que es para que al señor de todo lo voy a encargar que ponga una denuncia al que ha hecho esa adaptación, porque la pone con música pop de rock absolutamente asquerosa, pero cuando la banda sonora es pues, genial, la original. Pero hay una en YouTube que sí que está la banda sonora original y además han sacado una versión en Blu-ray magnífica que se oye impresionante, una versión muy restaurada y es una película absolutamente recomendable, mudas, las dos son mudas, pero bueno, como la música es tan buena, la banda sonora es tan buena, no pasa nada porque sea muda. Como decía Sommer, la desgracia del cine es que la música pasa a ser el cine sonoro en definitiva, porque pierde importancia la música, tiene toda la razón, claro. Bien, a continuación de Friesland pongo una serie de películas, hay 24 películas en streaming de Friesland para quien quiera conocer. La anécdota de Friesland, era judío y Goebbels le dice tienes que trabajar para nosotros, tienes que hacernos películas y tal. Y dice, pero perdona, ¿tú me estás hablando tú? ¿No sabes que soy judío y que mi madre es judía? Bueno, nosotros decidimos quién es judío, nosotros te damos el diploma. Dice, mira, mejor va a ser que no, y se fue a Hollywood, donde hizo unas cuantas películas. Aquí tengo una relación, no voy a sacarlas todas porque tenemos que hacer un programa en exclusiva, las películas alemanas, las de la etapa de Hollywood y las del regreso a Alemania. Y nos vamos al siguiente cineasta que sí tiene una relación estrictamente absoluta con Sommer, que es Bernard Herrmann, que es el autor de la banda sonora de las más famosas películas de Hitchcock. ¿Y por qué tiene relación con Sommer? Bueno, lo primero, esto es una serie documental, de varios documentales, sobre la profecía de Borsa. ¿Qué tiene que ver aquí Borsa? Borsa fue director durante varios años del Conservatorio de Nueva York, ahí nace la famosa Sinfonía del Nuevo Mundo. Y él hizo una profecía de que la música clásica americana tendría un gran éxito, que la música de Estados Unidos iba a resurgir mucho en el siglo XX y a finales del siglo XX iba a ser dominante. Acertó de pleno. Y uno de esos grandes compositores es Bernard Herrmann. Bernard Herrmann no era un compositor de cine, Bernard Herrmann era el director de la orquesta de la CBS. Bernard Herrmann interpretaba obras de Sommer, de Brahms y de cualquier otros compositores, muy particularmente música moderna, le gustaba mucho. Y hizo óperas, Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, hizo música orquestal, etc. Y en un momento dado le ofrecieron un contrato en Hollywood, le contrataron para Ciudadano Kane, que fue su primera película. Bien, este disco son las bandas sonoras de Herrmann, que es soberbio con la Orquesta de Los Ángeles y nos muestra cómo Herrmann es capaz de hacer grandes obras musicales. Lo siguiente que pongo es una link a Berlín. Simon Rattle dirige obras maestras impresionistas. Es un concierto de la Filarmónica de Berlín donde hacen obras de Herrmann y de Sommer. Son los dos que figuran en el programa. Impresionante. Vale, para Herrmann creo, pues Psycho, Vértigo, ahora las veremos. La relación es muy directa entre los dos y nos vamos ya a las películas concretas. El hombre que sabía... Bueno, he puesto las más destacadas, ¿vale? Porque el hombre que sabía demasiado, The Man Who Knew Too Much. Esta es curiosísima desde un punto de vista musical. Yo no puedo dejar de juzgar las películas por la música, porque es lo que de verdad me gusta, mucho más que el cine, que me interesa bastante menos. Porque aquí aparece el propio Herrmann en el famoso Royal Albert Hall de Londres, dirigiendo él mismo dentro de la película, es decir, él es a la vez actor. Dirige a la orquesta de la London Symphony, donde interpreta una cantata de Arthur Benjamin, que está en el centro de la acción, porque es donde se produce el intento de asesinato. La música de Herrmann es absolutamente soberbia. Y esta no tengo palabras, esta es que es una de las grandes partituras de la historia de la música. Yo no digo de la música de cine, hay muchos críticos que opinan que es la mejor película de la historia. Yo desde luego sí que la colocaría entre las 3 o 4 mejores mías personales. Es como un Tristán y Isolda, Amor y Muerte. Si no la conocéis, está en versión restaurada en Filmin, que parece que la hubieran filmado el mes pasado, porque en Filmin hay 42 películas de circo completamente restauradas, y es una película absolutamente soberbia. Pero en lo que nos interesa, la música sale de la música para acompañamiento de una escena cinematográfica de Sommer, un desarrollo también en Tristán y Isolda, y la música es absolutamente excepcional. Esta es otra película de Bernard Herrmann, bueno, de Hitchcock, ¿vale? Aquí estamos hablando de música ahora. En español esto se tradujo bastante mal por Con la muerte en los talones. Este es el título original.
la película es excepcional y la música igual de excepcional. Psycho, por supuesto, también es Bernard Herrmann, nos hemos referido a ella antes, al clúster de cuerdas, la escena de la ducha, etc. Y esta es Marnie, es menos conocida, pero es soberbia también desde un punto de vista psicoanalítico. Este es el soundtrack, porque es que de nuevo Herrmann en sí, las partituras de música de Herrmann, es el mejor compositor de cine de la historia, sin ninguna duda. No hay ningún otro, porque Corgon hizo películas, pero las películas que hizo son muy malas, pero a este le contrataron los grandes cineastas. Y esta es también ha pasado, no exactamente lo mismo, porque aquí toman la novela, pero se ha hecho una ópera en el Met de Nueva York partiendo de la novela y la película de Hitchcock, parecido a lo de Thomas Hades con la de Buñuel. Y por último, esta es una película de Hitchcock, no de Hitchcock, es una película sobre Hitchcock. Es decir, el actor es Hitchcock y su esposa, y hace referencia especialmente a Psycho. ¿Y por qué la traigo aquí? Porque Bernard Herrmann está entre los actores y una de las escenas es la mujer hablando, diciendo cómo hay que reforzar el tema musical con la escena de la ducha, etc. Y luego Hitchcock hablando de la censura, pero es que Herrmann ha hecho una partitura tan lírica, tan extraordinaria. Están hablando de Herrmann, que es uno de los protagonistas, en cualquier caso, pero está claro su prevalencia y la importancia que tenía para Hitchcock en la película, que está centrada, como digo, en Psycho. Bien, más películas de Herrmann. Esta es muy conocida, Citizen Kane, de Orson Welles. Algunos dicen que es la mejor película de la historia. Yo no lo veo, me gusta la película, la verdad, pero tanto como la mejor de la historia me parece un poquito exagerado. En cualquier caso, la música también es excelente. Es la primera que hacía Herrmann, es anterior. Hemos hablado primero de las películas de Hitchcock, ahora de otras. Jane Eyre es maravillosa, como película me encanta. Clásica, del 43, y esto es de nuevo banda sonora, es decir, que este disco es solo de la banda sonora, que dura 70 minutos y es soberbia. En España le han dado el título de Alma Rebelde, no sé yo muy bien por qué esto, pero bueno, le han puesto Alma Rebelde. Esta es una película de ciencia ficción también de música de Herrmann, que luego ha habido una readaptación posterior, etc. Pero esto es la original, la música es soberbia. ¿Cómo crea esos efectos que han copiado radicalmente tanto después? Porque la película es del 51, cómo crea esos efectos de la música espacial, etcétera, que ha tenido una influencia decisiva, como pongo en Odisea del Espacio y en Star Wars, en John Williams, que John Williams era un gran compositor, el de Star Wars, pero sobre todo es un plagiador. Y esta película es soberbia. Tiene francés, en inglés, de François Truffaut. La música de Herrmann es otra vez espectacular. Y me encanta porque, siendo una película del año 66, parece que nos esté reflejando la realidad de hoy. Bueno, por cierto, Metrópolis, he olvidado mencionarlo, en Metrópolis la acción se desarrolla en 2026. La película es de 100 años antes, pero la acción se desarrolla en 2026. Y se parece, cuando se ven las imágenes, se parece a 2026. Bueno, esta película de 1966 trata de que lo que hay que hacer con los libros es quemarlos. Porque está muy mal leer libros, porque eso lo que hay que hacer es igualar a la gente y todos los libros deben ser quemados. Los bomberos ya no se destinan a proteger edificios, porque los edificios ya han sido protegidos contra los incendios. Los bomberos se dedican a quemar libros. Y lo bonito y lo bueno y lo bonito es tener cuantas más televisiones mejor, y cuantas más grandes mejor, y pasar el máximo tiempo viendo la televisión. Eso es lo que propone el gobierno dictatorial. Insisto que es del 66, pero en buena parte parece que sea lo que esté pasando ahora, no porque el gobierno nos haga ver la televisión, pero la sociedad sí. Hay una tendencia que los libros se leen cada vez menos y se ven muchas horas de televisión, por lo cual, pues es que eso. Y en cualquier caso, si no, no la traería aquí, la música es absolutamente excepcional. Esta es Soberbia de Brian De Palma, que sigue a Hitchcock y tiene una escena, la del asesinato, con una música de Herrmann, estamos con Bernard Herrmann ahora, que es otra vez absoluta y totalmente memorable, dodecafónica, de tensión, maravillosa. Y esta es una de mis películas favoritas, también con música de Herrmann. Y además, como hace Hitchcock, Brian De Palma le deja hablar a Herrmann, le deja que hable quiere decir que suene su música. Ponen muchos fragmentos solo con música, nada más que música, sin ningún tipo de diálogo. La historia es soberbia, es un vértigo, es como Vértigo, que también es una historia obsesiva, pero de una forma transformada en una historia diferente, mágica.
y la música de nuevo mágica. La última que hizo es Taxi Driver, que no le traigo ni foto, a mí no me gusta esa película, la música tampoco me gusta mucho porque es jazzística y desgraciadamente el mismo día que la terminó le dio un infarto con 64 años y se murió. Saltamos ya y en el capítulo final hablamos de la obra de Schönberg, voy a ser breve porque es un poco tarde. Óperas. El Wartung es una ópera totalmente freudiana, muy corta, 25 minutos, es histeria freudiana de una mujer que parece que ha asesinado a su novio, a su pareja, o no se sabe si lo ha asesinado o no, pero se lo encuentra muerto. La segunda está en la misma línea. La tercera es una comedia, pero una comedia con música dodecafónica pura. Claro, es que el contraste es brutal. La comedia se puede seguir bien, pero la música es muy, muy difícil. Esta es una de las grandes obras maestras de la historia de la ópera, Moisés y Aarón, súper religiosa, que además la compuso Schönberg en Barcelona, en el 30, en su estancia en Barcelona. Y saltamos a conciertos. Este es el concierto de para cello y orquesta, que es una adaptación de un concierto de Matthias Georgemont, que es relativamente poco conocido. Es una de esas adaptaciones que hace Schönberg, que son mucho más audibles, claro, escucharlos son fáciles. Se lo encargó Pablo Casals, pero luego Pablo Casals le dijo que eso era muy difícil y que mejor que no lo interpretaba. Este es el concierto para Schönberg para cuarteto de cuerda y orquesta basado en Händel, y a nuestro amigo presidente de la Maison de France que le gusta tanto el barroco, pues aquí tienes un Schönberg adaptando el barroco, es súper original. La siguiente obra que traemos es el concierto de violín de Schönberg, que es dificilísimo, es una obra dodecafónica casi imposible. Pero esta chica, Hilary Hahn, dijo que ella la quería tocar y que se tiró 2 años ensayándola y le sale una versión soberbia. Hay que escucharla muchas veces, como 20 veces, si no, imposible. Y la siguiente es el concierto para piano. Tenemos a Barenboim con Pierre Boulez y la Filarmónica de Viena. Saltamos y ya terminamos porque es el último capítulo. Otras obras esenciales de Schönberg. Esta es fácil. Esta la podéis poner también en casa al volver. Verklärte Nacht, en castellano La Noche Transfigurada. Este disco además es muy significativo porque Deutsche Grammophon, la compañía Karajan, no quería grabarlo y Karajan, con gran mérito, dijo: mira, da igual, no quería grabarlo, esto hay que hacerlo. Hay que hacer un disco de Schönberg, Berg y Weber, pago yo la edición, pago lo que sea, pero este disco hay que hacerlo. 3 puntos a favor de Karajan. Pelléas et Mélisande, c'est pas l'opéra de Debussy, no es la ópera de Debussy. Aunque aquí está en una combinación curiosísima, en un disco fabuloso, Schönberg, Sibelius y Fauré. Esta no es dodecafónica todavía, es un poquito más avanzada, pero interesantísima. Schönberg no sabía que Debussy estaba haciendo Peleas, que lo estaba componiendo, se lo sugirió Richard Strauss, le sugirió hacer una ópera, cuando todavía se llevaban bien, y él prefirió hacer una obra sinfónica y bien salió esta obra sobre ellas. Gurrelieder es la más, no sé si decir popular, es una obra larga, con 250 intérpretes, es una obra wagneriana plus, Wagner hiperromantizado, es al que le guste el hiperromanticismo y estas grandes formas, me incluyo entre ellos, es una obra completamente mágica. No es una ópera que aquí está en versión escenificada. Y esto es un sonido súper original, y si tenéis curiosidad de escucharlo, porque suena como lunar realmente, o suena Pierrot lunaire. Hay varias versiones en YouTube, suena tan bonito, tan diferente, tan infrecuente, no digo raro, que no me gusta la palabra. La escalera de Jacob, pues ya sabemos quién es Jacob, y a partir de ahora tú ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Le dice Yahvé en la Torá, pues bien, pues la escalera de Jacob, una obra muy judía, muy complicada. Las variaciones para orquesta, aquí con Karajan, también son súper complicadas. Y la Oda a Napoleón, que está justo con Weber. La Oda a Napoleón, no penséis que Napoleón en el 42 no es precisamente favorable de Napoleón, es totalmente contra Napoleón, lo cual no es muy justo además, porque Napoleón, no sé si lo sabéis, pero liberó, entre comillas, a los judíos, les dio la nacionalidad, les dio todos los derechos en Francia, los asimiló completamente, y no solo eso, sino que Napoleón es la primera persona que muchos siglos después, en 1799 exactamente, dijo que había que crear el Estado de Israel. Y si no se creó el Estado de Israel por parte de Napoleón, fue simplemente porque no conquistó el territorio, esa parte del territorio no fue conquistada. Por lo cual no parece muy justo, siendo una figura, porque lo que hacía era comparar a Napoleón con Hitler. Y me parece que la comparación no es correcta, en algunos puntos se parecen.
pero no es correcta y menos aún desde una perspectiva judía. Y supongo que Schoenberg, que era un hombre extraordinariamente culto, eso lo sabía. El trío Opus 45 es la obra más psicológica y profunda de toda la historia de la música, porque hace referencia a su vivencia personal cuando tuvo un infarto, estuvo a punto de morirse y le tuvieron que poner una inyección reanimatoria cuando físicamente estaba muerto. Y hace, o muerto, casi muerto, no entiendo mucho de medicina, lo digo de forma que se pueda entender, y él lo describe en ese trío, lo describe esa vivencia que ha tenido, lo cual interesantísimo. Y finalmente termino con el 48 y el superviviente de Varsovia, que hace referencia, como he dicho antes, a los supervivientes del gueto judío de Varsovia. Muchas gracias por atenderme, me ha alargado 10 minutos más de lo que tocaba, también hemos empezado 5 minutos más tarde. En casa luego, como deberes, podéis poner Cuarteto de Brahms adaptado por Schoenberg o La noche transfigurada. Y bueno, podéis empezar por ahí. No empecéis por Mosés y Aarón. ¿Preguntas, por favor? Sí. No soy músico, pero cuando hago el piano y mi tío, en paz descanse, de vez en cuando digo, voy a esperarme a ver si puedo improvisar algo de un ambiente de música de terror, de película de terror. Sí. Y empiezo a sacar sonidos, que intenta, no armonía, pero y sale una especie de música de terror que será dodecafónica, porque como decía antes, soy Logan, que hablaba en prosa sin saberlo y yo modestamente, a lo mejor me estoy poniendo dodecafónico sin saberlo. Ya, es posible, sin duda, es posible. ¿Más preguntas? Por favor. Los judíos, Tú y después. Dime. ¿Los judíos tienen algún gen especial? Porque para los pocos que son, cunden lo que cunden. Sí, bueno, esta pregunta es una pregunta muy... tiene muchas contestaciones posibles. Está la contestación política, diplomática. Yo tengo ascendencia judía. Mi segundo apellido, Gavir, es un apellido de Israel. Es un apellido judío porque hay una ciudad en Israel que se llama Amir. El asesino de Rabin se llamaba Amir, nada que ver con mi familia. Y bueno, yo lo contestaría diciendo que no puede ser eso del pueblo escogido y todo eso, no, eso me parecen tonterías, eso hace falta tener unas convicciones religiosas. Yo soy culturalmente judío, no siento identificación religiosa en ese sentido. Yo lo que diría que la razón que se puede atribuir a esto es la educación. Hay muchas maneras de contestar la pregunta, ¿eh? La educación. ¿Por qué la educación? Porque el pueblo judío ha sido siempre el pueblo de la palabra, el pueblo del texto, el pueblo de la lectura. Es decir, en épocas en donde no se leía nada y donde había poca gente alfabeta de la palabra, y la mayoría eran analfabetos. Entonces han sido siempre unas personas que han cuidado mucho la educación en sus hijos. Y bueno, y aunque esto se está grabando y saldrá en YouTube, los genes son muy importantes. Es decir, no podemos despreciar la genética que tenemos, porque si no la podemos despreciar en lo físico, ¿por qué la vamos a despreciar de lo intelectual? Entonces, el hecho de que se vaya acumulando durante generaciones una genética de personas con un nivel cultural, intelectual más alto, hace que esos descendientes pues salgan también más preparados y que estadísticamente estén mucho más preparados que las personas, y no es una barbaridad lo que voy a decir, voy a tratar de razonarlo, de las personas que nacen en la selva o en la sabana en África, ¿vale? No estoy diciendo que con esto los negros sean inferiores, no digo eso en absoluto porque no es verdad. Y bueno, tenemos a Obama, que ha sido presidente de Estados Unidos y una persona genial. Pero, y otros muchísimos casos, por supuesto. Pero claro, esa genética no es lo mismo desde el punto de vista educativo, porque esas personas que han estado en África, por poner el extremo, no han leído, no han tenido ese nivel intelectual, y cuando esa genética igual,
pensamiento que a lo mejor es muy correcto políticamente, no lo sé, me da igual, no estoy en política ni pienso estarlo. Cuando se va acumulando durante varias generaciones, pues es posible que de ahí nazca el resultado. Lo que es la realidad es que en Alemania, en esta época del 30, yo estoy escribiendo una serie, ya llevo 5 libros sobre los compositores prohibidos de Hitler, la mitad de los grandes músicos, o el 60% eran judíos. Pero es que en Viena el 60% de los abogados eran judíos. Bueno, no es que los abogados sean superiores a los demás, no. Abogados, médicos, etc. Entonces sí, ahí hay una acumulación y una gran diferencia también, y tengo un enorme respeto por los árabes, por supuesto, y pienso que lo que está haciendo Israel en Palestina es una auténtica masacre y una barbaridad. Y conozco muy bien ese tema, he estado muchas veces en los dos sitios. Pero lo que en el aspecto de los árabes ahí sí que van más retrasados también desde un punto de vista igual cultural. Y supongo que esta es una de las explicaciones. Hoy está todo mucho más uniformizado, porque hoy hay un acceso generalizado a Internet, las posibilidades de leer son mucho más altas, pero si esto lo llevas acumulado durante mucho tiempo, quizás sea por eso, por lo que dices de los judíos y por qué está esa estadística de que hay tantos premios Nobel, no sé el porcentaje cuál es, pero que en porcentaje de la población judía en el mundo hay 15 millones. De esos 15 millones están 7 millones en Israel, 7 millones en Estados Unidos, uno en Nueva York y Francia, que tiene muchísimos, 500.000, en España hay 12.000. Entonces, evidentemente, en proporción a los 1.000 millones de árabes, pues sí, hay una diferencia muy grande. No sé si he contestado la pregunta y sobre todo no sé si la respuesta es correcta. Y si a alguien le parece ofensiva mi respuesta, pido disculpas. He tratado de ser lo más correcto posible. También la cultura del esfuerzo. Sí, eso está muy bien dicho y no he querido añadir antes, pero ya que lo dices, me parece muy correcto lo que lo dices, la diferencia luego entre la cultura protestante y la católica. Y la diferencia entre lo que hemos hecho los españoles o hemos dejado de herencia en Latinoamérica, en México, a lo que han dejado los ingleses protestantes en Estados Unidos. Porque evidentemente la cultura protestante es la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, que esa también es una cultura judía y los judíos y protestantes tienen muchos nexos de unión. El famoso Moses Mendelssohn, filósofo abuelo del compositor Félix Mendelssohn, persigue incluso una cierta integración entre el judaísmo y el protestantismo, etc. Pero incluso Mendelssohn se bautizó como protestante, el compositor. Y es completamente diferente porque los católicos el ejemplo es Felipe II con la Armada Invencible, llevar a los curas a rezar ahí, porque con los curas rezando lo vamos a conseguir todo. Y la cultura del catolicismo clásico de España es el esfuerzo, es la nobleza, eso del trabajo está para otros, y el protestantismo y el judaísmo sí que han sido culturas siempre de mucho trabajo, entonces sí, completamente de acuerdo. El esfuerzo, el trabajo, la situación de un pueblo también que ha vivido con enormes dificultades, porque claro, lo expulsan de Israel los romanos, todavía no entonces emperador Tito, que luego sería emperador. En el año 72 una buena parte se viene a España, que es Sefarad, la tierra lejana. Han ido constantemente con persecuciones, etc. Un pueblo que ha vivido con muchas dificultades. Eso también, esas dificultades han podido ser estimulantes porque siempre además, primero ha habido una cierta tendencia, una muy acentuada tendencia a matrimonios entre ellos mismos, a fomentar, como he dicho antes, la cultura de los niños, que lean, que se formen, que se eduquen en la cultura y bien. Atención, se recuerda que el edificio cerrará sus puertas dentro de 10 minutos. Tenemos 10 minutos. Quería preguntar tú algo, por favor. Era, bueno, lo de la música dodecafónica, yo he venido y bueno, lo he intentado escuchar alguna vez, yo le llamo, dentro de mi ignorancia, música dodecacofónica, pero bueno, eso es una broma. Entonces, efectivamente, puede tener sus valores para, evidentemente, es muy difícil, igual vale como ejercicio mental, para ejercicio intelectual y tal, bueno, pues para eso lo hago como en inglés, que nunca lo voy a aprender y ya me supone que no podría mental. Pero yo pienso que si algún compositor como Richard Strauss, que evidentemente sabe mucho, ya lo calificaba, como acabas de decir, de que estaba loco y tal, y en fin, y es una autoridad de música, muchas autoridades de música han dicho eso, y yo comprendo que hay gustos para todo, pero bueno, a mí me queda tanto por oír que en un principio me puede gustar, que no me voy a poner a escuchar, pero eso de las adaptaciones que has dicho sí me parece muy interesante. Pues
Tienes Pero varios, y piensa- te llevas, como dices, siempre te doy muchos deberes. Las- Hoy te doy muchos deberes para Sí, casa, las porque he hablado de los adaptaciones- deberes y las Pero adaptaciones. las de las adaptaciones, sino directamente Chomber ahí puro y duro, a lo mejor no, pero las Las adaptaciones adaptaciones de además no Brahms, son dodecafónicas, no es que meta Brahms con un tema dodecafónico, no, esa mezcla no es. O sea, bueno, vamos a ver, los gustos son de cada No, uno, ya, por pero supuesto. piensa tú que alguna vez, igual que Beethoven en un principio cuando rompió con el tema de Mozart, luego triunfó, piensa que alguna vez más adelante, cuando la humanidad evolucione, Schönberg será popular o... Bueno, quizás dentro de 100 años, Sí. 100 o 150, no lo sé. Evidentemente Schönberg ha ido para atrás, claramente para atrás. ¿No? Es un, para el público le pones Schönberg, lo que sea, solo que le escuchar el nombre Schönberg, me ha sorprendido que me tanta gente hoy. Pero pones el nombre Schönberg, guay, ya echa para atrás Schönberg, Dios mío, qué horror. Entonces, no sé pronosticar, quizás sí, quizás no. No es la evolución que lleva el tema. Bueno, nos vamos a ir, que nos van a decir que se cierra. Muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima. Gracias.